Miremos otro punto. Miren que usted y yo estamos en un ejercicio de creer en el Evangelio. Usted va a misa, usted comulga. ¿Por qué comulga? Porque dice el Evangelio, San Juan capítulo 6, versículo 51, que para usted y yo poder ganarnos el cielo, tenemos que recibir el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo de Cristo. Y quien coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna y Él lo resucitará en el último día. ¿Está en el Evangelio? Sí está. Juan capítulo 6, versículo 51. Después leemos el 53. Y ustedes verán que ahí está, tal y como se lo estoy diciendo, pero tal y como lo enseña la Iglesia Católica. ¿Y por qué los protestantes no lo creen? Porque no se han convertido. Ojo, y está en la Biblia Reina Valera. Mírenlo. Conviértanse. Hoy el llamado mío a los protestantes es: conviértate, cree en el Evangelio. No cree en un hombre, que cree en un hombre vuelve creyón. El que cree en el Evangelio es creyente. Miren que los protestantes no son creyentes, son creyones. Véanlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo dice el Evangelio que Cristo es el pan vivo bajado del cielo? Sí. ¿Dice el Evangelio que el que coma de ese pan vivirá para siempre? Sí. ¿Dice el Evangelio que ese pan es su carne? Sí. ¿Por qué los evangélicos no lo creen? Porque no se han convertido. La conversión es creer en el Evangelio. Entonces ella dice: yo ya me convertí porque yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Que me muestre un protestante donde diga que esa es la conversión que Cristo quiere. Ciertamente que eso es parte de la conversión, no estoy diciendo que no. Pero que me muestre donde diga que esa es la conversión. Yo le muestro que esa no es la conversión. La conversión es: conviértate, deja de creer en el pastor, deja de creer en los hombres y cree en el Evangelio. Eso sí es convertirse. Pero el protestante: yo me convertí porque yo tomaba licor y ahora no tomo. Yo fumaba y ahora no fumo. Yo bailaba pegado y ahora no bailo pegado. Pero es que hay personas que han dejado de tomar y no creen en Dios. Hay deportistas que han dejado de fumar y no creen en Dios porque dejan de fumar para poder tener resistencia. Hay personas que no bailan porque no les gusta el baile y no creen en Dios. La conversión no es esa. La conversión es cuando usted y yo decimos: el Evangelio es palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es palabra de Dios, yo lo creo, lo voy a practicar. Entonces, se llama convertirse. Conviértase, crea en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. ¿En la Iglesia Católica lo creemos? Sí, porque está en el Evangelio. ¿Que el que coma de ese pan vivirá para siempre? Sí, por eso usted comulga de ese pan, aunque los protestantes se ríen y dicen que una galleta, que es una oblea, que es una tontería, que es una bobada, que es un mero símbolo. Nosotros decimos no, porque Jesús dice: y ese pan es mi carne. Y si Jesús lo dice, yo me convierto, creo en el Evangelio. Repítalo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo creemos los católicos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Los católicos lo creemos. Y ahora miren que ese pan es su carne. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que no entienden? Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. A pesar de que lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, los protestantes no lo creen porque les falta conversión. Que yo ya me convertí. Vaya a otro con ese cuento. Usted no se convirtió a Cristo, se convirtió al pastor, se convirtió en protestante. Porque si una persona va y mata a varias personas, se convierte en asesino. Se convirtió en asesino. Si se va a la guerrilla, se convirtió en guerrillero. Si va a trabajar con drogas, se convirtió en narcotraficante. Pero no en cristiano. El protestante se mete a una secta protestante, se metió a protestante, pero no a cristiano como tal. Porque el cristiano es el que escucha hoy la voz de Jesús. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio?
yo soy el pan vivo bajado del cielo, y que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Lo creemos o no lo creemos? La Iglesia Católica lo cree. ¿Qué más dice el Evangelio para creerlo? Miren que la Iglesia Católica es la que nos invita a una sincera conversión, a creer en el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Van a ver cómo la Biblia dice que es convertirse, creer en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice lo siguiente, oigan, que nosotros lo creemos, de la Biblia Reina Valera, escuchen. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si creemos en Él y si caminamos en Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ya el Evangelio nos dice que Cristo vino a limpiarnos del pecado con su sangre. ¿Cómo? Atención, ¿cómo? Vamos a escuchar cómo para creerlo, porque la conversión es creer en el Evangelio. Soy un pecador. Jesucristo vino a limpiar mi pecado con su sangre. Pero eso fue hace 2000 años. ¿Cómo hago yo para asumirlo ahorita, después, con el tiempo? Han pasado 2000 años. ¿Cómo hago yo que la sangre de Cristo me limpie, me purifique? Óiganlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí dice que para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, yo tengo que reconocer que soy pecador. Porque si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso. Y ya perdí la salvación. No tengo pecado, entonces ¿a qué vino Cristo? Si usted no tiene pecado, Cristo vino fue por los pecadores. ¿Por qué derramó la sangre de Cristo? Por los pecadores. ¿Y si usted no tiene pecado? Entonces dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, ahí no nos alcanza la sangre de Cristo. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y después que reconozcamos que somos pecadores, véanlo, ¿lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Esa que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O esa que Jesús dice, conviértase y crean en el Evangelio. A ver, miren, ¿por qué usted y yo creemos en el Evangelio? Y lo que dice la palabra de Dios lo asumimos. Pongan cuidado. Si confesamos nuestros pecados, Repita. Aquí hay una palabra clave. ¿Otra vez? si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué nos confesamos en la Iglesia Católica? Porque Jesús dice, conviértase y crea en el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que debemos confesar nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Que no está en la Biblia? Que me diga un protestante que eso no está en la Biblia. Vaya a engañar a los tontos y decirle, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo, porque la Biblia dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Vengan y me engañan a mí, no digan mentira. Eso no existe en el Evangelio. Eso es palabra de Satanás. Si no, reto a cualquier protestante que me está viendo, tápeme la boca, dame el capítulo y versículo donde diga, no se confiese con un hombre pecador igual que usted, confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Dame el capítulo y el versículo, eso no existe. Y ellos no creen en el Evangelio. El Evangelio dice, otra vez, si confesamos, ¿qué dice el Evangelio? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que usted y yo recibamos el perdón de los pecados? No. Entonces el diablo manda a los protestantes a decir, no se confiesen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces dice el diablo, ¿cómo hago yo para que los católicos no se confiesen? Voy a mandarle a los evangélicos, diciendo que son cristianos, para decirle que no se confiese, porque la Biblia dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Que me den la cita, que me muestre donde dice la Biblia, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Y no vengan con Jeremías 17:5, porque ahí no dice eso. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que pone su confianza, maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso es otra cosa. Ahí no dice nada de confesión. Ahí dice que el que confía en otro hombre y aparta su corazón de Yahvé. Ese sí.
Pero ahí no dice nada de confesión. Eso es invento de Satanás. Y manda. Satanás tiene sus instrumentos, los protestantes, para que la gente no crean en el Evangelio. Porque el mandato de Jesús es, crean en el Evangelio. ¿Y cuál es el mandato del diablo? No crean en el Evangelio. Y para que la gente no crea en el Evangelio, pues manda a los protestantes diciendo, yo soy cristiano evangélico, vente, no hay que confesar con un hombre, la Eucaristía es un mero símbolo, eso es una galleta no más, Cristo no fundó ninguna iglesia, Cristo no dejó ningún papa, eso es mentira. De esa manera el diablo está diciendo, no crean en el Evangelio. Si hoy ustedes verdaderamente están dispuestos a escuchar la palabra de Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio, entonces ustedes tienen que saber qué es lo que dice el Evangelio, para yo creerlo. Y entonces la Iglesia Católica te dice y me dice, ¿qué es lo que debemos creer? Que está en el Evangelio. Para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe y no nos dejemos engañar por ningún tonto que venga haciéndose pasar por pastor o haciéndose pasar que por profeta, por evangelista. A mí qué me importa, cualquiera puede inventar lo que sea. Pero a mí lo que me interesa es seguir lo que dice Jesús. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Qué dice los protestantes de la Virgen María? Que María no es virgen. ¿Qué dice el Evangelio? Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice? Que él es virgen, un hijo siendo virgen. ¿Que no dice el Evangelio eso? Sí lo dice. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Porque Jesús dice, conviértase, crean en el Evangelio. Y el diablo dice, no crean en el Evangelio. Y los protestantes le hacen caso al diablo. Ningún protestante en el mundo me puede demostrar donde diga el Evangelio que María tuvo más hijos. Ningún protestante en el mundo. Los he retado y los sigo retando. ¿Estás leyendo por internet? Que me coloquen la cita donde diga que María tuvo más hijos. No donde diga que Jesús tuvo más hermanos. No confunda la chicha con la limonada. Diga donde María tuvo más hijos. Porque Jesús tuvo más hermanos. Yo soy hermano de Jesús, usted también. Somos más hermanos. Ellos también se llaman hermanos. Porque son hermanos de Jesús. Hablemos de los hijos de María. La Biblia dice que María es virgen. La Iglesia Católica lo enseña porque Jesús, el mandato es, conviértanse. ¿Qué tenemos que hacer? Creer lo que diga el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá. Concebirá significa quedará embarazada antes, o sea, de tener relaciones con un hombre. Quedará embarazada. Es aquí que la virgen sin tener relaciones con un hombre. Ahora vean virgen después del parto. Véanlo. Concebirá significa antes. Y dará a luz. Y dará a luz significa que es virgen también cuando da a luz. Una virgen quedará embarazada y una virgen dará a luz un hijo. Si María no fuera virgen, no dijera que una virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo va a dar a luz y seguir siendo virgen? Eso es imposible. Pero el Evangelio lo dice, yo lo creo. ¿Qué es lo que Jesús dice? De ahora en adelante, conviértanse. Crean lo que dice el Evangelio. ¿Y por qué María es virgen? Porque el niño que va a nacer, ¿quién es? Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos tendrá la virgen? Uno. ¿Y ese niño que va a nacer? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué es virgen? Porque dio a luz un hijo que es Dios. Listo. Y como Él es Dios, puede entrar y puede salir sin dificultad, sin hacer ningún daño a la virginidad de María. Como entró, salió, porque es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Que no lo dice el Evangelio, para las pruebas me remito. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que María es una prostituta? Que María tuvo hijos de soldados romanos, de Alfeo, de Zebedeo, de José, y que tuvo muchos hijos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es palabra de Satanás. Eso se llama falta de conversión, porque la conversión es creer lo que dice el Evangelio. Entonces, nosotros, queridos hermanos en la Iglesia Católica, estamos en una continua conversión. Constantemente queremos creer lo que dice el Evangelio. Y por eso usted y yo, no solamente en eso,
Usted y yo tenemos que creer lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, en cuanto al pecado, ¿qué dice el Evangelio? Si el Evangelio dice que esto es pecado, yo lo creo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia, da una lista de pecados. Hay muchas listas y las puedo decir. Entonces, si usted cree en el Evangelio, si usted tiene una conversión, entonces usted dice, el Evangelio dice que esto es pecado, yo lo creo. Eso se llama convertirse. Creer que lo que diga el Evangelio. Pero a mí me parece que tomar licor no es malo, que emborracharse eso no es malo, que emborracharse no es malo. Tomar licor, si usted toma una cerveza o un trago, eso no es malo. Pero emborracharse, embriagarse, a mí me parece que no es malo. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que es pecado. Pues yo creo lo que diga el Evangelio. Eso se llama convertirse. ¿A usted le gusta decir mentiras? Sí, pero son mentiras blancas y todo el mundo dice mentiras. ¿Y qué dice el Evangelio? Que eso es pecado. Conviértese, comience a creer lo que dice el Evangelio. ¿Usted qué opina de las parejas que hoy día se divorcian y se vuelven a casar? Pues a mí me parece que si se aman no es pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que es hasta que la muerte los separe. ¿Qué es convertirse? Creer lo que dice el Evangelio. ¿Usted qué opina de la relación de un hombre con otro hombre? Una mujer con otra mujer. Yo opino que eso no es malo. Eso es lo que usted opina. ¿Y qué dice el Evangelio? La conversión es dejar de sacar mi forma de pensar e introducir la forma de pensar de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, en cuanto al pecado? Porque este tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión, cambiar. Escuche. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin ser casados. ¿Qué es pecado? Sí, pero yo tengo una novia o tengo un novio y yo tengo relaciones sexuales, pero eso no es pecado. La Biblia dice que sí es pecado. Pero a mí me dijeron que no es pecado. Ok, perfecto, a usted le dijeron que no. Le falta conversión. Conversión es creer lo que diga el Evangelio. ni los idólatras, Que usted va a los brujos, que usted cree en el comandante supremo y eterno, que es un hombre, un presidente. Eso es el problema suyo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que eso no, que debemos tener un solo Dios, que no debemos creer en varios dioses, no ser idólatras. ni los adúlteros, ¿Qué dice el mundo de hoy? Si no se entiende con su pareja, déjelo y búsquese otra. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que los adúlteros no entran al reino de los cielos. ¿A quién le creo? La conversión es, creo lo que diga el Evangelio, apuesto lo que diga el Evangelio. Lo que Dios diga para mí es ley. ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Dios da una lista de lo que es pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo tomemos una decisión. El tiempo se ha cumplido, me voy a morir pronto. El reino de Dios está cerca, yo quiero entrar al cielo. Pues tengo que comenzar a creer lo que dice el Evangelio. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni... Ahí va una lista de pecados. Entonces yo miro y digo, oye, ¿en qué estoy fallando? Mira, el Evangelio me dice que yo estoy fallando en esto. Voy a cambiar. Y cuando yo tomo la decisión de cambiar porque lo dice el Evangelio, entonces cuando Jesús dice, eso se llama convertirse. Para el mundo convertirse es meterse evangélico. Eso no es convertirse. Convertirse es creer en el Evangelio. Hoy he tratado, queridos hermanos, de mostrarles a ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. Que ustedes lo crean, que no lo crean, pregúntenme si me importa. Pero la misión mía es lo mismo de Jesús, salir a anunciar el Evangelio, la palabra de Dios y decirle, esto es lo que Dios dice. ¿Lo creemos o no lo creemos? Papá Dios, te doy gracias, porque a través de tu palabra nos muestra el camino a seguir y nos dice qué es bueno y qué es malo. Ayúdanos a tener una sincera conversión, a creer lo que dice el Evangelio y punto. Sacar nuestra forma de pensar e introducir la forma de pensar tuya. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad,